Tomamos contacto a través del Skype con quien ha sido alcalde varias veces en la ciudad de La Paz, exministro de gobierno, pero también un gran economista boliviano, don Ronald McLean Avaroa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches allá en Washington. Buenas noches, Miriam. Mucho gusto de estar con ustedes y tener la oportunidad de llegar a Bolivia a través de su programa. ¿Por qué don Ronald está en Washington? Estábamos conversando fuera de pantalla porque allá se encuentra su familia. Así es, aquí todavía tenemos la casa, hemos estado viviendo hace 17 años, 11 años que no pude regresar a Bolivia, o sea que todavía estamos instalados aquí. Pasé 3 meses y medio más o menos en Bolivia hasta que decidimos venirnos para soportar la cuarentena aquí en casa. Bueno, usted ha visto entonces el inicio de el COVID-19 en nuestro país. Así es. Salimos de allá el 19 o 20 de marzo. ¿Y cómo están allá en Washington? Bueno, sabemos que hay por lo menos 2 estados que están bastante afectados, Nueva York y California. Sí, sin embargo, Washington está bastante afectado, especialmente Maryland y el mismo condado donde yo vivo. Los números han estado subiendo, pero por suerte si bien los infectados suben, el número de muertes no ha subido tanto como es el caso de Nueva York. Y hoy día me comentaban que posiblemente lo que sucede, primero que hay gente muy mayor en Nueva York, en muchos de estos asilos, pero luego la contaminación con la que esta gente ha vivido por muchos años hace que tengan un sistema respiratorio muy frágil y entonces este coronavirus hace estragos con ellos rápidamente. Mire, qué increíble lo que usted me está diciendo, que hasta la contaminación es en este momento enemiga número 1 porque está debilitando los pulmones de las personas, ya que esta enfermedad afecta seriamente los pulmones. Se dice que hasta dentro de 2 días podríamos llegar a tener en el mundo entero como 2 millones de contagiados. Los fallecidos son un poco más de 118,000 a nivel mundial. A ver, ¿qué opinión tiene usted como economista de lo que está pasando en el planeta? Bueno, es muy complejo porque, claro, está afectando de diferente manera a diferentes países, pero lo que sí está claro, que países como Latinoamérica y especialmente Bolivia están muy vulnerables a esta crisis. El caso de Bolivia particularmente es muy difícil porque, si bien por una época hemos mantenido un nivel de ingresos relativamente alto a nivel nacional, con los altos precios del gas, y nos ha graduado a ser un país de ingresos medio, la verdad es que la infraestructura y la estructura sanitaria en Bolivia corresponde más bien a un país africano y eso. Nos hemos quedado después de 14 años con un sistema prácticamente inexistente, con el cual no vamos a tener que ahora responder a esta crisis. Y afortunadamente el índice de contagio en Bolivia todavía parece estar bajo, pero el índice de mortalidad es muy alto, es 8 veces el índice que tiene Uruguay, por ejemplo. Y eso es por la deficiencia de equipo, de médicos, la falta de médicos, y los médicos nuestros y las enfermeras y los sanitarios están haciendo una obra titánica, pero muy a costa del riesgo muy alto de contagiarse y obviamente de sucumbir a esta enfermedad. Por eso que tenemos que concentrarnos mucho en redireccionar todos los recursos en este momento en Bolivia hacia la salud, en todas sus formas. Cuando usted me dice redireccionar todos los recursos, quiero entenderlo un poquito más, porque a nivel internacional, evidentemente, el COVID-19 está golpeando a los grandes y a los pequeños países. Aquellos que tenían un sistema de salud bien montado, igual. Tenemos el caso en Estados Unidos, España, donde muchos decían que tenía un buen sistema de salud, lo mismo que en Italia. Es decir, esta enfermedad realmente nos ha dejado a todos en una situación muy complicada, muy compleja. Ahora bien, cuando usted dice redireccionar todos los recursos, ¿a qué se refiere? Bueno, primero que el tema está en que el índice de contagio en todo el mundo es tan alto que llega a rebasar los sistemas de salud. Entonces, esto se está pasando en los países incluso grandes como Estados Unidos y en el caso de Europa también. En el caso de Bolivia, el sistema prácticamente era inexistente, o sea que de entrada eso se está rebasando. Ahora bien, el problema más grande
es que en este momento hay un problema de salvar vidas. En el caso de Bolivia, el 80% de la fuerza laboral es informal, vive día a día, vive de trabajar todos los días. Entonces tenemos que direccionar todos nuestros recursos a ayudarle a esa gente a que sobreviva la cuarentena para evitar el contagio por un periodo lo más largo posible. Entonces, todos los recursos que tiene el país disponibles, que no son muchos, la economía boliviana fue dejada en una situación sumamente precaria por el anterior gobierno, al borde de una crisis muy grande, o sea que los recursos disponibles por el Estado boliviano son muy, muy escasos y tenemos que priorizar a la gente pobre, a los niños, a los ancianos, a esta población vulnerable que son los gremiales, los que viven de día a día, que son los informales que corresponden al 70-80% de la fuerza laboral de Bolivia. Ahora, me imagino que todavía no es el momento, o tal vez sí, no sé, usted me va a decir, para ver qué medidas habría que adoptar. Hay algunos que están hablando del tema de los impuestos, por ejemplo. Otros están hablando de que debería haber más bonos. Otro grupo está señalando de que se debería dar un porcentaje del aporte de los trabajadores a las AFPs. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, primeramente yo creo que es importante no quebrar al Estado por salvar a las empresas, ¿no es cierto? Por eso que hay que tener la prioridad de ayudarle a la gente pobre y a la gente que no tiene recursos de respaldo. Segunda cosa, es importantísimo descentralizar este esfuerzo. El MAS nos ha dejado un Estado muy débil en la ejecución. Su lógica era hacer negocios más que servir a la población y por tanto la corrupción es muy alta a nivel centralizado. Se debe descentralizar, utilizar todos los mecanismos que hemos tenido desde la participación popular, pasar recursos a los municipios, bajar los recursos al nivel de la gente, más cerca de la gente, y dejar que la gente empiece también a tomar iniciativas para resolver sus problemas. Lo que me preocupa es que se está haciendo una sola bolsa de grandes, medianos y pequeños, que todos están mirando los recursos del Estado, que son muy, muy eximos, son muy, muy escasos para encontrar soluciones. Entonces tenemos un modelo de crecimiento que ha tenido Bolivia en los últimos años, que es un modelo que ha privilegiado el gasto excesivo, el gasto suntuario. Tenemos que Santa Cruz y La Paz, especialmente Santa Cruz, parece un nuevo Miami, pero a la vez convivimos con unos grados de pobreza africana que son realmente vergonzosos. El grado del sistema de salud, por ejemplo, y el de educación, pero en este caso el de salud, está realmente destrozado. Entonces, lo que yo me temo es que hoy por hoy todos van a querer, o muchos van a querer que le saquemos las castañas del fuego aprovechando de la crisis, y eso es muy peligroso. Las medidas tienen que ser prioritariamente de mantener los servicios públicos funcionando, las Fuerzas Armadas, la policía, los sanitarios, la gente de servicio, el recojo de basura. Eso tiene que funcionar en el país y el Estado necesita todos sus recursos para hacer que esto así suceda. Y luego después tenemos que ver la situación de las empresas pequeñas y medianas, las microempresas, que van a necesitar un apoyo y un soporte para no dejar de funcionar. Y eso significa fundamentalmente hacerse cargo de la carga laboral, el poder garantizar, si no es el 100%, por lo menos un buen porcentaje de los sueldos de la gente, de esas pequeñas y medianas empresas, es muy importante. Pero a la vez tenemos grandes empresas, tenemos la banca nacional que ha hecho grandes utilidades, inmensas utilidades durante los últimos 10 años, que obviamente no puede ser una oportunidad para que ellos también aprovechen para sacar granjerías del Estado, de un Estado ya flaco, raquítico, que no tiene forma de responder y que vamos a tener que priorizar, como decía, en salvar vidas en esta primera etapa. Vendrá una segunda etapa donde realmente hay que desmontar todo el Estado burocrático y corrupto que hemos heredado y tener medidas que simplifiquen el funcionamiento del Estado, cortar la burocracia, posiblemente bajar los intereses a cero, la tasa de descuento del Banco Central, hacer que los créditos puedan ser alargados, dar facilidades a las empresas, pero no necesariamente a costa de desembolsar recursos especialmente las grandes empresas. Un sistema político corrupto como el que hemos tenido por 14 años ha dado origen también a grandes fortunas
y grandes empresas corruptas en Bolivia que están muy calladas y no veo que hayan hecho ningún esfuerzo para ayudar a aliviar esta crisis. Más aún, la sospecha que me asiste es que lo que yo llamo la banda del Uruguay, que son aquellos empresarios que sostenían a Evo Morales y que se reunían a comer suntuosamente en Santa Cruz, en el Uruguay. Esa misma gente hoy en día está apegándose al gobierno para conseguir granjerías, aprovechando la crisis, en vez de devolverle al país los grandes recursos que ellos de los que se han beneficiado por tantos años. Don Ronald. Por otro lado, nadie dice nada sobre el tema de que ha habido una bonanza económica tan grande, pero también una corrupción muy grande de quienes hoy día debían repatriar esos recursos a Bolivia para ayudarnos, porque la situación del país es muy crítica. Lo que usted dice realmente es muy llamativo y evidentemente yo creo que todo el país va a estar muy de acuerdo con usted. Y cuando usted señala de que la banca nacional ha hecho durante todos estos años grandes utilidades, ha sacado grandes utilidades, evidentemente creo que la banca, no solo en el país, sino a nivel mundial, nunca va a perder, ni en las buenas ni en las malas, ¿no es cierto? Y en esta ocasión, evidentemente, algunos países están mirando a la banca internacional incluso para poder prestarse y salir adelante de esta situación. ¿Usted considera que aquello sea una solución o va a empeorar nuestra situación económica? El espacio fiscal que tiene Bolivia para gastar y por otro lado para contraer más deuda es muy limitado. Vamos a recibir recursos y ya están llegando los recursos de ayuda, pero no olvidemos que el anterior gobierno nos ha dejado con la deuda externa más alta de nuestra historia, 11.000 millones de dólares. Y entonces estamos bastante ya muy endeudados, nuestro margen es muy pequeño para seguirnos endeudando. Claro. Obviamente van a llegar recursos en calidad concesionaria para ayudarnos a resolver la crisis, pero tenemos que empezar a mirar dentro del propio Bolivia. Tenemos que transferir nuestros recursos rápidamente a los municipios a través del sistema de coparticipación popular, pero muy importante es que exista un sistema de control del uso y el manejo de esos recursos. Hay serios indicios de corrupción tan lejos como en el Ministerio de Salud, que en este momento es crítico. Habría que investigar por qué han cambiado el ministro y el subsecretario en un momento tan difícil. Si tuviéramos un parlamento más activo, deberían llamar a declarar bajo juramento al doctor Aníbal Cruz para saber por qué ha sido destituido y por qué también su viceministro tuvo que irse aludiendo razones personales. Ahí a mí me parece que en este momento que exista y subsista la corrupción que ha dejado el MAS y se continúe en un momento tan crítico para Bolivia es un doble crimen. Y yo creo que los comités de vigilancia, los municipios, y tenemos que también tener mecanismos de vigilancia y control del uso de los recursos que están llegando para la crisis, tiene que ser estricto, no se puede perder un centavo, porque este es un crimen que no sería imperdonable para Bolivia. Cuidado que los grandes empresarios todavía quieren usar esta oportunidad para que le saquen las castañas del fuego. Y en este caso hay que también decir que la economía boliviana se va a tener que transformar totalmente, de una economía de expendio, de gasto suntuario, a una economía de guerra, donde los empresarios que produzcan alimentos, que produzcan medicinas, que produzcan servicios públicos, van a tener que beneficiarse de la nueva economía, y obviamente toda esta economía de suntuaria que hemos visto en el país obviamente va a tener que desaparecer. Va a tener que cambiar. Y el cambio va a tener que ser, además de cada uno, eso no nos queda la duda. Don Ronald, nos hemos quedado cortos de tiempo. Le invito, por favor, para que podamos tener una segunda entrevista, porque lo que usted ha dicho en esta entrevista esta noche seguramente va a generar muchas repercusiones, reacciones a favor y en contra. Ya lo estaremos viendo. Gracias por haber conversado con nosotros.